para nosotros nos gusta empezar con ánimo, empezar con ganas, por supuesto. Y yo les quiero mostrar, por ejemplo, a un loro que solamente nos trae buena onda. Solo nos trae, mira este loro, mira, ponle play, mira. Ponle, mira, mira. Mira, este loro, ese loro sí sabe lo que quiere. ¿Ah? Quiere onda y quiere ritmo. ¿Ah? Cosas locas de este mundo. Mira, mira, y el loro ahí, eso. Y todos le siguen la onda al loro, eso es una cosa muy fantástica, una cosa muy buena onda. Un loro líder. Un loro líder. Si usted acaba de escuchar una voz femenina, es porque para esta semana que hemos tenido, no puedo tener mejor invitada que la gran abogada Bárbara Salinas. Un aplauso para Margarita, por favor. Gracias por acompañarnos. Se tenía que decir, porque en verdad, Bárbara, hemos tenido una semana de locos y yo necesito tener una abogada para que nos vaya contextualizando todo lo que ha ocurrido con tres cosas que han golpeado claramente la agenda. Primero, lo del INBA que pasó hace un par de días, que fue terrible, en el centro de Santiago, en el Internado Nacional Barros Arana, con 35 muchachos heridos, 11 se encuentran en estado crítico. Es una cosa bien complicada, bien difícil. Y está evidentemente los dos casos de violación que hemos tenido arriba de la mesa, el caso de Manuel Monsalve y el caso de Jorge Valdivia. Partamos con esto último, que en verdad, Bárbara, ha tenido harto condimento en las últimas horas, por dos razones. Primero, y te quiero preguntar al tiro, por lo que dijo ayer la abogada de la víctima en el caso de Manuel Monsalve, quien señaló tres cosas. Uno, que la víctima había recibido amenazas, y eran amenazas de muerte que venían desde el círculo de su trabajo. También comentó que hubo intentos de funcionarios del gobierno para contactarse con el padre de la víctima, que el padre no respondió, y que hubo también utilización de personal de inteligencia que llegó disfrazado, entre comillas, de personal de encomienda, que llegó al edificio donde vivía la víctima, intentó comunicarse con ella a través del citófono, lo hace a través del citófono, pero la víctima decide no bajar. Entonces, estas tres cosas le ponen un condimento a todo lo que hemos conocido esta semana, Bárbara, que yo creo que obliga necesariamente a pensar cómo va a escalar esta cuestión la próxima semana. A ver, primero decirte, Eugenio, que me parece gravísimo, aunque suene obvio, ¿no? Pero hay que reiterarlo, es gravísimo, gravísimo todo lo que relata la abogada María Elena Santibáñez respecto de la víctima del caso Monsalve. Es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? Todos estos hechos, según entiendo, son antes de que ella denunciara. Antes de la denuncia, antes del día 14. Exacto, antes de la denuncia. Por lo tanto, aquí, a lo menos a mi juicio, queda clarísima, no solo la intención, sino que la intención por una parte de Monsalve de lograr evitar que la víctima denunciara, lograr de alguna manera acallar a la víctima, amedrentar a la víctima, ¿no es cierto? Todo esto con miras a evitar esta denuncia. Eso por una parte. Luego, por otra, es, en definitiva, también encubrir su propio delito y todavía con lo más grave aún, que a mí me parece, es el hecho de que se haya utilizado personal de inteligencia, que, dicho sea paso, hay que dejarlo muy claro, Monsalve no tiene atribuciones legales ni constitucionales para darle instrucciones a las policías en ese sentido para que hagan tales y determinadas diligencias. De hecho, pasaron dos cosas. Finalmente, la Policía de Investigaciones saca a Cristina Vilches, a la jefa de inteligencia de la PDI, precisamente por este hecho, y nos enteramos en las últimas horas de un oficio que le envía el fiscal Armendáriz al general Enrique Monraz de Carabineros para conocer oficialmente si acaso hubo personal de Carabineros realizando algún tipo de gestión en el Hotel Panamericano. Esto es porque, según informaba Televisión Nacional hace unas horas, y también lo tomó Bío Bío, el fiscal Armendáriz, al momento de preguntar en el hotel, le dijeron, o sea, el testimonio que él tiene es que cuando fueron a preguntar por las cámaras, le dijeron, no, pues si ya vino Carabineros para acá. Entonces, eso como que también desató una determinada alerta. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la utilización de personal de inteligencia, básicamente para fines particulares. Absolutamente, y eso es gravísimo entendiendo, no solamente, y vuelvo a reiterar, que no es legal, es constitutivo de delito por una parte, y aquí me refiero tanto a la ley de inteligencia, así como también a una obstrucción a la investigación. Eso no cabe ninguna duda. Pero además, Eugenio, yo te planteo lo siguiente, lo hemos conversado en programas pasados. A mí, en lo personal, y me hago cargo de esto hipotéticamente, o por lo menos lo dejo en ese plano, me da la sensación
de que aquí hay un modus operandi. O sea, más allá de lo evidente, ¿no es cierto? Que yo vuelvo a reiterar, ¿será esta la primera vez que se hace, que el señor Monsalve, no estoy hablando necesariamente de otro caso de violación, pero será la primera vez que él realiza acciones de esta naturaleza? Acciones para beneficiarse Exacto. personalmente. Exacto, para beneficiarse, ya sea encubriendo algún tipo de conducta, porque convengamos una cosa, Eugenio, o sea, no es normal que una autoridad de ese nivel, o sea, la tercera jerarquía, el nivel de poder efectivo dentro del gobierno, ¿no es cierto?, el día anterior al balance que se tenía que hacer respecto del fin de semana largo, fiestas patrias, etcétera, se descuide tanto y se desprenda tanto de su cargo como para llegar al punto de ir, tener un encuentro con una persona, pasarse de copas, etcétera. No sé si me explico, o sea, Sí. esto a lo mejor era recurrente. Claro, a mí me deja, yo creo que a todos nos ha dejado en shock. Yo creo que en las últimas horas la gente ha quedado muy paralizada, ¿no? Con este tema de las amenazas de muerte y todo eso que ha estado colindando el caso, porque le añade una cosa muy grave. Yo no sé, bueno, al momento que sale este programa, no sabemos si va a haber algún tipo de formalización respecto a Manuel Monsalve, que nos llama la atención, y de hecho te lo quiero preguntar, ¿por qué crees tú que la Fiscalía ha demorado tanto, independientemente de cualquier decisión que haya tomado en estas últimas horas, por qué ha demorado tanto, en virtud de todos los antecedentes que están arriba de la mesa, en proceder a la formalización de Monsalve? Mira, fíjate que se agradece la pregunta porque es lo que casi todo Chile, o por lo menos la mayoría de la gente que está viendo estas noticias, no hace la comparación necesariamente. Que ha sido la comparación de la semana con el caso de Jorge Valdivia. Exacto, o sea, por un lado, ¿por qué Jorge Valdivia sí? Y ¿por qué Manuel Monsalve no? Entonces yo me dediqué ayer, durante el transcurso de la tarde, a ver la audiencia de cautela de garantías, que fue el día miércoles, si mal no recuerdo. En esa audiencia me gustaría dejar en claro, porque eso lo aclara el juez Ponciano Sayés, que es un juez bastante serio, es un juez bastante agudo, y en ese sentido él explica y dice por qué esta audiencia de cautela de garantías se dio tan rápido. Y explicaba que, y eso uno lo entiende como abogado litigante, que el tribunal tiene una agenda, tiene una determinada cantidad de jueces. Y en ese sentido tenían dos opciones. Justo para ese día, es decir, el día que se produjo la audiencia, había un solo juez que estaba disponible, que era él precisamente. Luego, la otra opción era, de acuerdo a la agenda que estaba copada, era trasladar esta audiencia para 2 semanas más. Por lo tanto, quiero aclarar ese punto. O sea, porque se me parece... hizo lo más rápido posible. Exacto. Atendía digamos, la connotación de la causa, las personas involucradas, etcétera. Y con respecto a tu pregunta, concretamente, por cierto que a todos nos gustaría ver pronto, ¿no es cierto? O casi mañana, idealmente, al señor Monsalve enfrentando una audiencia de formalización. Pero acá ocurre y da la sensación, luego de escuchar al fiscal Armendáriz, de que lo que él está haciendo, él tiene no solamente el delito de violación. Ellos están investigando el delito de violación, lo señaló así, eventualmente un delito de obstrucción a la investigación y también un delito que vulnera la ley de inteligencia. Y había otro que era el de abuso sexual por el beso a la fuerza, sí, también. Que le saca... Por sorpresa. Por sorpresa, Exacto. el 1 de septiembre, claro, cerca del Costanera. Exacto. Yo tengo la impresión, sinceramente, de que acá el delito, los delitos de agresión sexual, entiéndase, la violación, ¿no es cierto?, y el abuso por sorpresa, tengo la impresión de que eso está ya bastante más avanzado. Pero como esto, y como tú bien lo señalabas al inicio, Eugenio, ha tenido tantos matices, tantas derivadas, me parece y me da la impresión de que está pretendiendo el fiscal Armendáriz y su equipo profundizar más y llegar con una solicitud de formalización más redonda. Más contundente. Más contundente, porque aquí sin duda se va a solicitar la prisión preventiva. O sea, yo me atrevo a asegurar aquello. Es muy simple el ejercicio, es por las penas asignadas. ¿A qué penalidad se expone? A ver, porque yo tengo entendido que en el caso de violación, esto también en paralelo con lo que pasó con Jorge Valdivia en la semana, que se comentó mucho a qué está expuesto, que está expuesto, me parece, a una penalidad entre 5 años y un día y 15. Perfecto. ¿Sí? Sí, y eso que yo me eché derecho penal, yo lo reprobé, pero mal. ¿Ya? Yo creo que el caso de violación es eso, tiene una penalidad bien alta. Sí. En el caso de Valdivia más complejo porque se le acusa de 2 delitos, por lo tanto no sé si se suman las penas ahí, por lo cual lo hace evidentemente mucho más grave. Pero en el caso de Manuel Monsalve no solamente está eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se termina de comprobar la vulneración a la ley de inteligencia? No, eso tiene penas altísimas. Y también ¿Qué son penas altísimas? Eso es muy buena pregunta. Penas altas o penas de crimen significan que son penas que pueden comenzar en 5 años y un día
5 años y un día hacia arriba. ¿Y eso qué significa en definitiva? Que la persona, aun cuando tenga reprochable conducta anterior, lo más probable, por no decir que en un 98% de los casos, esa persona, en definitiva, si es condenada, tiene cumplimiento efectivo de condena, es decir, cárcel. Por lo tanto, no hay una opción de un cumplimiento alternativo, como podría ser, no sé, remisión condicional de la pena, una libertad vigilada intensiva, etcétera. Eso es en lo concreto. Ahora, en la mini sección Aprendamos de Derecho Penal, quiero preguntarte una cosa, en realidad son dos cosas, que tienen que ver un poco con esto, porque en el caso de Monsalve son varios delitos que tiene cada uno una penalidad distinta. Así es. La violación tiene 5 y 15, la ley de inteligencia tiene alguno, el acoso sexual por sorpresa por el beso tendrá otra penalidad. Es decir, cada delito tiene una penalidad diferente. ¿Qué pasa al final? ¿El juez las suma todas? Por ejemplo, no sé, por la violación le da 5, por la ley de inteligencia le da otros 5, y por el abuso le da, no sé, 3 años. Entonces, en total tiene que estar en cárcel efectiva 13 años. ¿Es así? ¿Es tan fácil así como uno lo cree o no? No necesariamente, Eugenio, y es bastante más complejo el tema de cómo se aplican las penas en Chile. Ya. Tratando de hacerlo lo más simple posible. En el caso de los delitos de la misma naturaleza o misma especie, me refiero a la violación. Valdivia, por ejemplo. Valdivia, que tiene 2 denuncias. Si las 2 denuncias se comprueban y se termina condenando a Jorge Valdivia, cuando las 2 denuncias son respecto del mismo tipo penal, ¿ahí se suman? Es que más que sumarse, se aumenta incluso la pena. Ya. Porque se establece la posibilidad de hablar de delitos Reiterados. Ya, perfecto. Exacto. Entonces la pena se aumenta. Ya. Vamos pasando de un tramo al tramo máximo, ya estamos hablando O sea, de un top de 15 años. el segundo delito en el caso de Valdivia, que eventualmente si se llega a comprobar, lo que haría no sería que se penalizaría ese delito en particular, sino que el primer delito respecto del cual va a haber una sanción, hay un incremento por la reiteración. Hay un incremento por la reiteración. Ya, perfecto. Hay un incremento por la reiteración. Ya. Entonces ahí hay que ver, porque en el caso, volviendo al caso Monsalve, también tenemos 2 delitos de la misma especie de reiteración, me refiero a los delitos de connotación sexual, ¿verdad? Y por otro lado tenemos otro tipo de delitos que tienen que ver con eventuales delitos, obstrucción a la investigación y un tercer eventual Y la vulneración delito. a la ley de inteligencia. Entonces ahí las penas son, va a haber una pena por los delitos sexuales, otra pena aplicable por la infracción a la ley de inteligencia y otra por la obstrucción a la investigación. Correcto. O sea, y van a tener que cumplirlas cada una Se van cumpliendo de manera consecutiva. de manera consecutiva. O sea, es decir, los 5 años de violación no son los 5 años de eventualmente, ponte tú, la ley de inteligencia. No debiera. No debiera. No debiera. Ya, No correcto. debiera. Sí, Pero porque- son teorías, ¿ah? Ya. Ojo con eso. En el fondo porque la gente... No está tan zanjado. Porque la gente llega y suma nomás, o a lo mejor no entiende cómo actúa en este caso la justicia cuando son varios delitos, cuando tienen quizá la misma naturaleza, tiene una forma igualitaria de tratarse, pero cuando son distintos delitos cometidos por la misma persona, quizás en los mismos actos o en varios actos, ese tiene otro valor, y la gente quiere saber cómo va a terminar esto, porque la gente quiere saber, uno, cuándo formalizan finalmente a Monsalve, y dos, quiere saber si Monsalve va a tener cárcel efectiva. O sea, yo te digo una cosa, Eugenio, lo relevante es lo siguiente, tanto en el caso Valdivia, incluso Valdivia con una sola denuncia, que es por la cual actualmente está cumpliendo prisión preventiva, y el caso Monsalve, por cierto, en los dos casos ya con solo un delito por violación, estamos hablando en una eventual condena de un cumplimiento efectivo, cárcel efectiva, no menos de 5 años y un día, y puede llegar hasta 15 años. Y esa ponderación de cómo llegamos de 5 y 1 hasta 15 años tiene mucho que ver también con la forma de comisión del delito, tiene que ver, por ejemplo, con la gravedad del mal causado, tiene que ver con muchas variables que le permiten a los jueces y al tribunal ir recorriendo todo este tramo de la pena y eventualmente llegar a la penalidad máxima, que son los 15 años. Ya, ahora, esa es la situación de Monsalve, hasta cierto punto, la situación de Monsalve. Y también hemos repasado un poquitito la situación de Valdivia, que también ha sido uno de los temas de la semana, que bueno, se arriesga eventualmente a la reiteración, como decías tú, en el fondo porque sería un delito de violación y se sumaría al otro, pero como un efecto como una insistencia en el mismo delito. Y Eso es un agravamiento, un agravamiento de la pena. Recordemos que en el derecho penal existen agravantes y atenuantes. Así es. Exacto. O sea, circunstancias que agravan la pena y circunstancias que atenúan la pena.
¿Ya? Como la colaboración, entonces cosas. Algo me acuerdo. ¿Se acuerda de Algo mucho me acuerdo, usted? algo me ¿Se acuerdo. acuerda de Oye, mucho? si yo me eché de Eugenio? derecho penal como 4 veces, entonces de verdad que... Pero algo se acuerda. No, pero se acuerda de todo este hombre. Se acuerda a de Jaime todo. Náguila y a Kunzmiller. No sé si está vivo el profe Kunzmiller, pero... No, ok. se acuerda de todo. Está Bueno, muy bien. Bueno, lo cierto es que, ya, sumando el resto entonces es eso. Pero esa es una lista. Así es. Está la lista de qué es lo que pasó en la moneda. Y esa es la otra cosa, y es lo que tiene preocupado a todo el mundo político, fundamentalmente por el tema de las elecciones. Ya vamos a hablar de las elecciones en un instante que vienen el día domingo y el efecto que podría tener la situación de Monsalve en los comicios del domingo. Pero está el tema de la moneda. Ayer, Néstor Aburto, de Radio Vivo Vivo, puso arriba de la mesa un antecedente que yo lo encuentro brutal, porque pone en jaque a las dos autoridades más importantes del gobierno, que son el presidente de la República y la ministra Toa. Néstor Aburto cuenta que finalmente lo que el director de la Policía de Investigaciones le notifica a la ministra Toa no es solamente la acusación de violación que recaía sobre Manuel Monsalve, sino que también le anuncia, no esto de que haya revisado las cámaras, le dice directamente que Manuel Monsalve está utilizando a personal de inteligencia para favor propio. Entonces, aquí inmediatamente surgen dos preguntas. Uno, ¿la ministra Toa le contó esto al presidente de la República? Si se lo contó al presidente de la República, para el presidente de la República es un tremendo problema. Porque le contaron al presidente que su subsecretario estaba utilizando a la Policía de Investigaciones para fines personales. Y no lo elimina, no lo corta, no lo echa en el acto, sino que lo conserva en el cargo 48 horas más. Un problema grave para la moneda. Y la otra posibilidad es que la ministra Toa le contaron esto y no se lo contó al presidente. Lo que haría insostenible la continuidad de la ministra Toa. Que yo creo que la ministra Toa está de todas maneras complicada. Ahora, yo te pregunto a ti y le pregunto a la gente en sus casas. ¿Qué es lo que a uno le dice el sentido común? Preguntando o respondiendo a tu pregunta si la ministra Toa le cuenta efectivamente todo este flujo de información que le entrega a su vez el director de la PDI. ¿Qué respondes tú frente al sentido común? ¿Le cuenta o no le cuenta todo al presidente? Por supuesto que le cuenta todo al presidente. Evidentemente que le tiene que contar todo al presidente. O sea, estamos hablando de una cuestión grave, de una figura, de una autoridad que es clave, es el corazón del gobierno, sobre todo en esta lucha o en esta declaración de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Por lo tanto, uno necesariamente tiende a pensar, ¿no es cierto?, de que esto sí se lo contó. Y de ser así, por cierto, que pasamos a la segunda etapa que tú dices, oye, acá, si el presidente sabía, no se explica por qué no se le pidió la renuncia ese mismo día con todas las consecuencias posteriores, que también lo deberíamos conversar. Claro, porque esa es una de las cosas que yo insisto en las últimas horas es, yo diría, la principal preocupación que tiene la moneda. Lo comentamos en cómo estamos hoy hace un par de días. Y que tiene que ver con de qué manera y de qué forma el gobierno ha hecho todo lo posible en cada vocería que da de ir agregando o sacando cosas. ¿Con qué objetivo? Proteger al presidente. Básicamente proteger al presidente. Lo están protegiendo primero de la omisión de denuncia. Sí. Que al principio el director de la PDI dijo que él le había informado a la ministra Toa de la situación de violación. Es lo primero que dice el director de la PDI. Después la ministra Toa lo ratifica. Y después, cuando salta la situación de las cámaras, que el propio presidente Boric cuenta, después agregan que le comentaron lo de las cámaras. Entonces cada vocería va agregando una cosa más. No, perdón, te hago un alcance. Lo primero que le dice, según las propias declaraciones del director de la PDI a la ministra Toa, es solamente que había una investigación en contra del ex subsecretario Monsalve. No entrega mayor detalle. Luego, cuando aparece la conferencia de prensa tan mentada, ¿no es cierto?, del presidente Boric, donde comete este gravísimo error comunicacional y se develan estos antecedentes, cuando se sale con la otra versión, que es precisamente para tratar de evitar encontrarse una situación tan compleja como es la omisión de denuncia. Ahora, este último hito, el que entrega Vivo Vivo hace algunas horas y que ha generado shock también en el poder, esto eventualmente puede o podría derivar en lo que más le preocupa a la moneda, que es el tema del encubrimiento. ¿Qué tendría que ocurrir para que tanto el presidente de la República o la ministra del Interior o cualquier autoridad del Ejecutivo cometa el delito de encubrimiento? ¿Cuáles son las cosas que deben configurarse para que esa circunstancia se dé?
O sea, en primer lugar, tener conocimiento del delito que se está encubriendo. Por ejemplo, podría ser este caso. Claro. O sea, no lo sabemos, pero podría ser. Ya. O sea, eso es lo primero, tener conocimiento del delito. Si no se tiene conocimiento del delito, se realizan acciones que, en definitiva, tienden a encubrir, no habría delito porque no existe el dolo. Ya. ¿Te acuerdas que lo hemos Perfecto. conversado? Sí. El dolo, que es la intención de de- generar daño. O sea, más que generar daño, de conocer la conducta y saber lo que se está haciendo. Ya. Es decir, yo sé que tú cometiste un delito, ¿verdad? Y yo te presto colaboración para que tú te ocultes de la justicia o Que intentes es lo que evadir algunos la han justicia. interpretado respecto del viaje de Monsalve a Concepción. En el fondo, el hecho que el presidente le haya permitido viajar en un avión fiscal o en un auto fiscal a la zona del Biobío y que lo haya mantenido en el cargo 48 horas y no le haya pedido la renuncia de manera inmediata, te deja en una circunstancia donde uno no lo puede afirmar, pero tampoco lo puede descartar. Bueno, y recuerda que la defensa, la primera representación que tuvo la víctima, que era este abogado de la Roberto Ávila. exacto, de la misma área socialista, él habría señalado que efectivamente se habrían realizado contactos con el padre de la víctima. Que es un poco lo que ratifica también a la abogada Santibáñez en las últimas horas. O sea, yo entiendo que yo vi las declaraciones de la abogada Meclena Santibáñez y ella descarta que se haya tomado contacto con la familia de Monsalve con la familia. Exacto, pero sí de que hubo intentos de comunicarse tanto con los padres, como lo que conversábamos hace un rato atrás, ¿no es cierto?, de este intento bastante burdo, creo yo, y brutal por lo demás, de haber utilizado dos funcionarios policiales, ¿no es cierto?, de civil, disfrazados, simulando ser repartidores de alguna encomienda para tomar contacto con la víctima. Y la verdad es que no hay que ser ingenuo para pensar, ¿no es cierto?, de que este contacto era casi como para preguntarle cómo se encontraba. Bueno, todo esto que estamos comentando tiene otro elemento que es muy importante, porque también se ha dicho en la semana que la razón principal por la cual este caso de alguna manera se pateó, a mí me sigue haciendo ruido lo siguiente, que esto lo resuelven entre el presidente y la ministra del Interior. Que esto no se le comenta a la ministra de la Mujer, que esto no se le comenta a la ministra vocera de Gobierno y esto no se le comenta a Álvaro Elizalde, el ministro secretario general de la Presidencia. Esto es una cosa que está encapsulada en la oficina del presidente de la República. Entonces, claro, al no compartirlo, uno dice, bueno, ¿por qué no lo compartieron? Si esto era una crisis política al interior del gobierno por un caso grave, bueno, dos delitos graves de una autoridad, ¿por qué no se compartió con el comité político? Perfectamente bien, algunos han dicho que es porque se buscó precisamente encubrirlo. Y resuélvame este problema, Manuel. Puede ser, tendrá que probarse en tribunales, Sí, claro. pero da como para pensarlo. Por supuesto que da como para pensarlo, Eugenio. O sea, si es lo que todo el mundo en sus casas piensa. O sea, a lo menos acá existe una fecha de encubrimiento. No se puede pensar otra cosa. Con todas estas acciones que hemos conocido las últimas 24 horas, especialmente con la declaración de la abogada de la víctima, no se puede entender de una manera diferente. Pero ojo también con esto. Quizás, y en todo caso, esto de que voy a plantear, yo creo que de manera alguna le resta la gravedad a lo que estamos conversando. Quizás sí había más personas al interior del Ejecutivo que tenían conocimiento de estos hechos. ¿Por qué lo digo? Recogiendo las declaraciones de la abogada Santibáñez. Ella cuando señala que ha recibido amenazas representadas, estas amenazas provenían de su entorno. Y el periodista le va preguntando más, pero dentro de su entorno, no, del entorno laboral. Entonces, entiéndanse, a lo menos de la subsecretaría, ¿no es cierto? O sea, ahí un Del tiro Interior. salta al resorte de, bueno, ¿dónde está el teléfono del jefe de gabinete? ¿Por qué Gabriel de la Fuente no está citado a declarar? En fin, una serie de cosas que están ahí. ¿Y qué pasa, perdón? ¿Y qué pasa también con el jefe de gabinete? Precisamente, porque el jefe de gabinete, por lo que supimos ayer, sí tenía conocimiento. No, es decir, estas cosas se van dando cada día más. Mucho. Mucho se ha comentado que esto tiene un efecto electoral. Lo voy a conversar, usted sabe que lo voy a presentar de inmediato porque es un amigo de la casa, es un tipo que sabe muchísimo, es el gurú de las encuestas, es asesor de países caribeños. Quiero saludar al gran Javier Pérez, por favor, un aplauso para Javier, que se suma, que se tenía que decir el día de hoy. Bárbara Salina, don Javier, por favor, adelante. Muy bien. ¿Cómo está? Oiga, lo veo muy albo hoy día, lo veo muy confiado. Pero- por favor, adelante. Pero está complicado eso. Ah, no sé, ahí vamos a ver. El martes se sabe. De azul en honor a usted, pues, usted. Muy bien. Oiga, déjeme contarle a propósito de cosas azules, cosas luminosas, dos cosas muy importantes a esta hora. Les quiero contar que si, en recursosjurídicos.cl, no se te olvide, vas a encontrar abogados especialistas en juicios laborales, de familia,
civiles, herencias, testamentos, derecho migratorio, derecho comercial, con más de 10 años entregando excelentes resultados. La primera consulta es gratuita y puedes agendar ahora mismo una reunión en sus oficinas o a través de sus canales digitales. Revisa toda la información en el www.recursosjurídicos.cl y encontrarás la solución legal que necesitas. Además, si mencionas nuestro programa, tendrás un 10% de descuento al contratar sus servicios. Recuerda, recursosjurídicos.cl, solución legal integral, para que no se lo olvide. Y además, si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más, porque para algo está Chile Deudas, por supuesto. chiledeudas.cl. Contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. El aplauso para Chile Deudas, que nos acompañan en el programa. Le doy la bienvenida a Javier Pérez. La verdad que yo necesariamente quiero agarrarme un poco de lo que dice Bárbara para pasárselo también a Javier, y un poco de lo que ha pasado en las últimas horas, las informaciones que nos hemos enterado, de cómo finalmente, lentamente, el cerco informativo nos lleva al centro de la crisis, a la oficina del presidente de la República. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué crees que puede pasar con todo esto que se ha estado sabiendo en las últimas horas? A ver, creo que, como dicen los periodistas, nos dicen desarrollo. Lo que está pasando con... Uno tiene, en el fondo, cuando tú enfrentas crisis políticas, tienes dos tipos de crisis, ¿no? Aquellas crisis que son previsibles, y aquellas crisis que son imprevisibles, y que la imprevisibilidad tiene dos factores. Primero, que no sabes qué va a venir, y segundo, no sabes toda la información detrás, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, pues si usted nos está viendo cuando se corta el agua porque va a haber un aluvión, bueno, ahí es una crisis de carácter previsible, ¿no? Claro, que te avisa, claro, ¿no? Y mira, va a pasar el agua, esto, claro. prepárese, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la imprevisibilidad es muy compleja, porque efectivamente la situación es desconocida y todavía falta que aparezca mucha información. Dicho esto, esto va a tener al gobierno atornillado por lo menos unos par de semanas más en esta situación, y por lo tanto, esto cruzado con el proceso electoral que tenemos este fin de semana, la verdad es que le va a traer costos al gobierno, sin duda. Ya quiero andar en eso, pero ya que tocaste el tema de la crisis, con Bárbara estábamos hablando respecto a las últimas cosas que se han sabido. Y hemos terminado por plantear la duda respecto de la situación del encubrimiento, que es la tesis que hasta ahora al gobierno le provoca dolor de cabeza, sobre todo después de las últimas cosas que se han sabido, fundamentalmente la información que entregó Bio sobre qué fue lo que le informó el director de la PDI a la ministra Toá, que le informa que hay diligencias con personal de inteligencia ordenadas por Manuel Monsalve y que no están amparadas bajo una orden judicial. Y eso es lo que sabe la ministra Toá. Con Bárbara especulábamos que esto tiene que haberse informado al presidente de la República, y el presidente no toma la decisión de echarlo en ese momento, sino que lo mantiene en el cargo y lo manda al sur. Entonces, uno perfectamente bien podría preguntarse, bueno, ¿qué hay aquí? Y además lo que lo hace aún más peligroso, y en esto yo le tomo la mano a la ministra Orellana, y es que una crisis de este nivel, una crisis de esta envergadura, no queda encapsulado en el ministro del Interior y en el presidente de la República, sino que se comparte con el comité político para tomar decisiones, y decisiones rápidas. Y aquí no fue informada la ministra de la Mujer, no fue informada la ministra Vocera y no fue informado el ministro Elizalde. Entonces, perfectamente bien uno podría decir, bueno, si no fue informado esto, es porque entre el presidente y la ministra Toá intentaron tapar esto. Entonces, ahí hay una figura un poco compleja y me lleva un poco a preguntarte por el manejo de la crisis que ha tenido el Ejecutivo respecto a esto. Claro, yo creo que... A ver, creo que la reflexión, Eugenio, es bastante buena. Yo voy a tratar de responder, y perdónenme, en forma bien coloquial. Me parece. Yo creo que, de verdad, Carolina Toá... No sé si Carolina Toá, pero yo creo que Carolina... Sí, digamos, Carolina Toá y el presidente Boric, yo creo que nunca, al principio, mi impresión es que dimensionaron lo que era esto. Perdónenme, por favor, por lo coloquial, pero yo creo que ellos dimensionaron que esta cuestión casi como era como una canita al aire del subsecretario, y que con un par de conversaciones esta cuestión la iba a solucionar. Y esto se va a arreglar, y mira, en realidad, puta, que eres tonto, que eres torpe, ¿cómo se te ocurre hacer esta cuestión? Trata de arreglar esta cuestión, caliente, esta cuestión por caliente, ya, chao. Y ahí es donde uno dice, y ahí es donde a mí me viene la primera reflexión. Primero, como Carolina Toá, porque uno de Boric, ya la verdad es que yo no espero tanto. Pero Carolina Toá, que tiene ya hartos años de recorrido en esto, que tiene harto bagaje, que tiene harto... Fue alcaldesa. Fue ministra antes, fue vocera, que tiene hartos kilómetros de recorrido.
cómo en el fondo en un principio no entendió la magnitud de la situación. ¿Qué debieron haber hecho? ¿Qué debieron haber hecho en la moneda? Por ejemplo, a ver, Bárbara, debieron haber, por ejemplo, si está el presidente y se entera de eso, el presidente dio el parado a Monsalve y dijo, a ver, dos abogados acá penalistas, que entran dos abogados penalistas. Pero claro, Pero por supuesto. ¿Eso debió haber hecho? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto, sí, debió haberlo parado inmediato. De hecho, una situación muy similar es la que planteó el fiscal Armendáriz, cuando, a propósito, y esto muy brevemente, Monsalve o la defensa Monsalve señala que ellos han prestado mucha colaboración en la investigación, cuestión que descartó absoluta y tajantemente el fiscal Armendáriz. ¿Y qué pasa ahí? Que a esto voy con el paralelo con el presidente. Cuando se va a hacer una diligencia de entrada y registro al hotel Panamericano, ¿no? Panamericano, se acerca Monsalve al fiscal Armendáriz y le dice, yo solamente quiero decir que yo no me acuerdo de nada. Y en ese momento el fiscal le dice, señor, usted tiene la calidad de imputado, usted tiene derecho a guardar silencio, si quiere declarar, preste declaración con un abogado, pero no me diga nada más. Y le insistió que él no se acordaba de nada. Exacto. Es que es muy curioso porque es dice que él no se acuerda de nada y resulta que se acordaba de dónde se había reunido, dónde había estado, se acordaba de todas esas No, pequeñas sí, detalles. no, es absolutamente inverosímil lo Sí, que Es dice Monsalve, ¿no? impresentable, pero aquí quiero llegar yo con eso, Eugenio. También tiene que ver con lo que debió haber hecho el presidente. ¿Me explico? O sea, el presidente, de momento que toma noticia de esto, pienso yo que lo primero, lo más prudente es haber dicho, momento, silencio, lo que tú dices. Necesito abogados, Necesito dos asesores, vengan acá. asesores comunicacionales, Escuchen lo que me está diciendo asesores su secretario, ¿qué jurídicos, hacemos? ¿y qué hacemos con esto? Porque esto es una ¿Qué es lo que bomba. corresponde hacer? Sí, claro. Por supuesto. Yo por eso tiendo a pensar que allí de verdad nadie mencionó. Yo creo que allí hubo una torpeza absoluta, casi como a la calentura de Monsalve y deja de cagarla en el fondo, ¿cachai? Claro. Pero a mí, yo de Boric, como te digo, creo del presidente no espero tanto, pero yo de Carolina Toá hubiera esperado que hubiera más o menos sostenido la magnitud de esta cuestión en el fondo. Porque Porque era demasiado grande. Además, perdón, lo que informa Bio es que lo que le comenta, lo que le entrega, la información que le entrega el director de la Policía de Investigaciones a la ministra Toá es, uno, la situación de se está investigando a Monsalve, que está imputado por el delito de violación, pero además le informa que Monsalve está utilizando al personal de inteligencia para realizar diligencias sin orden judicial para beneficio propio. Es lo que le informa. No le informa hasta que no, mira que yo revisé las cámaras, no, le informa eso. Entonces, salta la pregunta al tiro. Esto, lo comentábamos con Bárbara, ¿se lo informó la ministra actual presidente o se lo guardó? Si se lo guardó, no sabemos qué está haciendo en el Ministerio del Interior porque es una cosa inaceptable. Y si se lo informó el presidente, bueno, el presidente, frente además a esa revelación, debió haber tomado una decisión inmediata. No, yo creo que Euge, que hay algo que está claro. Carolina Toá va a salir del Ministerio del Interior. Pero quiere salir igual en noviembre con No, la bueno, candidatura. claro, es que por eso te digo, va a salir igual. Las próximas horas, los próximos días, va a salir exactamente igual. Con los motivos que usted Si no quiera. salió ya, porque uno nunca ¿Cachai? sabe. Claro, si no salió ya. Con los motivos que usted quiera, en el fondo va a pasar esto después del proceso electoral municipal del fin de semana. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente, como tú bien dices, específicamente en el caso de Carolina Toá y específicamente en el caso del director de investigaciones, ¿no? El director de investigaciones filtra esto para decir, mire, nosotros esto lo avisamos, y por lo tanto, de una u otra forma se cubre él, ¿no? De todo este aspecto. Y por lo tanto, y ahí que Bárbara complemente, en el fondo creo que hay un elemento bien central y es que Carolina Toá sabía y nunca sopesó el problema que se venía con esto, creo yo. Mira, yo quería hacer alcance respecto de esta información que le devela el director general de la PDI a la ministra del Interior. No corresponde tampoco. Tampoco corresponde. Porque hubo una reunión de Armendáriz, el fiscal Valencia y el director de la PDI. Y donde ahí el director de la PDI comenta que la información ya se le había entregado a la ministra. Es que ese es el problema, porque él no está autorizado y ni le corresponde al director de la PDI comunicar de una investigación que está en curso, que además cuyas piezas están declaradas en reserva y que es secreta, informárselo a la ministra del Interior. Le correspondía al fiscal, al Ministerio Público hacerlo. Pero ahí, Bárbara, yo Sí. quizás tengo una salvedad. Lo que hace él es decirle, mire, su subalterno está haciendo mal uso de la policía, al fondo. Claro. O sea, yo creo que independientemente de los antecedentes de la investigación, y en eso estoy plenamente de acuerdo contigo, lo que hace el director de la PDI, que su jefa directa es la ministra del Interior, le dice, mire, ¿sabe que su subalterno está usando la fuerza policial en el fondo para un
tema de carácter personal y para un problema de carácter personal. Ahí no sé si es que efectivamente le entregó antecedentes o no de la investigación. Pero creo que el director de la PDI en eso, independientemente de que, claro, que efectivamente pueda estar en el límite de lo legal, creo que hace algo que me parece del todo lógico, que es decirle, mire, sabe que su subalterno está haciendo abuso de esto, ¿no? O sea, Ahora, desde ese punto de vista sí, pero fíjate que yo me pregunto lo siguiente. Nosotros todos nos enteramos ayer, ¿no es cierto?, de la dada debajo, la desvinculación de la jefa de Cristina inteligencia. Vilche. Exacto, de la PDI. ¿Ustedes de verdad creen que el director general de la PDI no tenía conocimiento de estas, comillas, diligencias, como le llamó el fiscal Armendáriz, preinvestigativas? Se demoró mucho, invocando la ley, ¿no es cierto?, de inteligencia. de O sea, ¿tú dices que se demoró mucho en desvincular a Cristina Vilche? O sea, yo creo que acá sí. Hay que además aquí tienen que robar más cabezas. Porque, insisto, es lo mismo. O sea, yo les pregunto a ustedes si no es de sentido común. O sea, ¿cómo el director general de la PDI no iba a estar en conocimiento? O sea, yo asumo que la ex jefa de inteligencia tendría que haberle comunicado al general director, o sea, perdón, al director general de la PDI de estas diligencias. Claro, porque lo que el director le dice es que además la jefa de inteligencia va a tener que declarar en fiscalía. O sea, y de hecho declaró prontamente. Entonces, ojo con eso también, porque ella va a declarar y ya está involucrada, ya está imputada en la causa, y no les quepa ninguna duda que ella va a hablar y va a decir todo lo que tenga que decir. Sí. Y eso implica que van a empezar a salir nombres, a robar cabeza y a desenredarse un poquito más esta tremenda madeja que tenemos hoy día. O sea, ahora, esto ha generado una crisis política de proporciones que uno dice, bueno, ¿por dónde se corta el hilo, Jaime? Porque en el fondo, aquí insisto, en la medida que salgan más antecedentes y en la medida en que también Carolina Toá y el presidente Boric cometen el error de no comunicarle esto al resto del comité político, sino que intentar resolverlo en la oficina del presidente de la República en La Moneda, aquí puede pasar una cosa tremenda. Sí, a ver, yo creo que la cabeza que va a rodar, y ya lo dije, es la de Carolina Toá. Creo que van a tratar de rodar la mayor cantidad de cabezas posible con tal de que no le llegue al presidente. Haciéndole caso a Camilo Escalona, que dijo, Sí, protejan al presidente. Protejan al presidente, efectivamente. Ahí esta cuestión, bueno, ya la sabemos, si para los que estudiamos periodismo y comunicaciones de manual, ¿no? Tratar de encapsular el problema, tratar de que salga alguna gente. Yo creo que si Armendáriz de verdad quiere hacer bien la pega, tiene que citar a declarar al presidente Boric. Por supuesto. Esa es mi impresión, y creo que aquí no hay, en el fondo creo que, por lo menos en esta mesa no hay dos opiniones. Y por lo tanto, creo que en eso, efectivamente, cuando él sabe los antecedentes que le entrega Monsalve, yo soy de la hipótesis de que nunca sopesó Boric y nunca cachó el problema que se estaba viviendo. Y si lo cachó fue muy torpe. Fue muy torpe porque lo cuenta él. Pero claro, además lo cuenta él en la conferencia de prensa en Lampa. Claro, lo que pasa es que yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que él, cuando hace la famosa conferencia de prensa, por ignorancia, por no saber, por flojera, por millones de cosas. Yo creo que por arrogancia y por suerte, porque él Dijo, pensó, esta cuestión la arreglo claro, yo. la dijo, Déjame la mía, déjame esto la yo lo mía, arreglo. claro. Y quiero contestar Claro. todo. Claro. Pero la arrogancia siempre lleva ignorancia detrás, Sí, ¿no? bueno. Empezó a hablar cosas que no tenía por qué decir, en el fondo. Cualquier presidente con antecedentes relativamente preparado, en el fondo, no dice. Y por lo tanto, yo creo que él no sopesó ni la crisis, ni su conferencia de prensa, por lo que tú puedes decir, por arrogancia, por ignorancia, por flojera, por desidia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, creo que van a robar cabezas, sí, vamos a tener varias salidas la próxima semana, sí, va a haber cambio de gabinete, sí. ¿Te parece que el cambio de gabinete la próxima semana, que se va a adelantar lo que se pensaba para noviembre? Sí, no, yo creo que... Porque igual, perdona, yo un creo que se cambio va de a gabinete adelantar. igual es re jodido, porque tenéis que saber quiénes se van a ir. Hay también un lote de ministros y subsecretarios que eventualmente van a ser candidatos que el próximo año también Sí. van a renunciar. Sí. Entonces, y no sé, ponte tú que se vayan 10 y tengo que buscar 10, po. Sí, claro. ¿Cachai? Y Sí, buscar claro. 10 en 48 horas, 72 horas, no es fácil. Yo creo que el listado va a ser más agotado. Yo creo que van a ser 5 o 6, esa es mi impresión. De ministros. No, 8 ministros y subsecretarios. El ministro y subsecretario, los Sí. que se van a elecciones. Sí, yo te diría que ministros, claro, va a salir Toá, va a salir Maya Fernández, y creo que se me pueden estar perdiendo algún par La más. ministra, perdón, de la mujer. Yo creo que Antonio Orellana también va a salir. Yo creo que no va, yo creo que no sale. Yo creo que no sale. Ahí usted puede tener más data que No, nosotros. es que claramente la ministra pero- Orellana es el sostén ideológico del Frente Amplio en La Moneda. Claro, pero lo que pasa es que está bien, pero ahí tú dices, mira, si tú necesitas rehacer el comité político, porque hay una dimensión que es bien importante. Perdona, tiene Vos- que salir también Camila Vallejo por el Camila prenatal. Vallejo del prenatal, sí, efectivamente. Bueno, y ahí lo que pasa es que ahí dicen que la subsecretaria es de las que sale porque va a ser candidata. La Nicole Cardoch. Nicole Cardoch. Sí, Nicole Cardoch.
El tema aquí es bien importante y es que efectivamente, a ver, el tema de Monsalve, más allá de la crisis y todo lo espantoso que sabemos, de estos rasgos medio incluso psicopáticos, ¿ah? Aquí cuando se operó en el fondo con los famosos, con la famosa interferencia, yo creo que hay rasgos medio psicopáticos. Monsalve era el sostén político del gobierno de Boric. Y esta cuestión, en el fondo, es una cuestión bien importante y bien trascendente. O sea, Carolina Toá por un lado, Álvaro Elizalde y Monsalve eran el triunvirato, en el fondo, de la antigua concertación que estaba enquistada en el gobierno de Boric. Y por lo tanto, ahí es donde uno entiende que a Boric se le va a desarmar el sostén político. Van a salir Toá y ya salió Monsalve. Tiendo a pensar que Luis Cordero va a ser el futuro ministro del Interior. Todos pensamos Ya. lo mismo. Pese a que quedó muy mal parado, Sí. porque dijo, ¿te acuerdas que el otro día El domingo, que la Monsalve declaración. había utilizado bien la ley de inteligencia? Sí, bueno, pero... Sí. O sea, un error comunicacional monumental. No, y me gustaría agregar algo, que especialmente el caso del ex ministro Cordero y ya subsecretario del Interior es una de las figuras de la moneda que tiene mayor credibilidad desde el punto de vista que si ustedes se fijan en su manera comunicacional y todo, es bastante acotado, sabe manejar la conversación. Adormece muy bien cualquier Exacto, cosa. y él fue muy categórico el día domingo en una entrevista en señalar de que aquí no había ninguna irregularidad dentro de No la había ninguna investigación. ilegalidad. Sí. Nada, o sea, muy categórico y eso le resta, creo yo, todo su, no sé si todo, pero muy gran parte de su capital político desde el punto de vista de la seriedad que él proyectaba dentro del gobierno de Boric. Ya, pero es que- Plenamente de acuerdo, pero creo que efectivamente no hay otro nombre. Esa es mi, Bueno. a no ser que Elizalde se enrocara, que también es algo que se ha escuchado. Sí. Y es que Álvaro Elizalde asumirá el Ministerio del Interior, pero y ahí en el fondo ver eventualmente, porque uno ve la agenda legislativa, bueno, quedan 2 o 3 temas, este gobierno ya se acabó. Se acabó, En el sí, fondo sí. quedan 2 o 3 temas, poner a alguien en ese express que en el fondo como que haga esta cuestión de mantención y que Elizalde llegue al Ministerio del Interior, pero puede ser me una parece un alternativa también. diseño lógico después de la queja que hizo Paulina Bodanovich por la salida de Monsalve, que no le compensaron el cupo. Sí. Una cuña muy mala. Pero esto tiene efectos políticos. Y aquí quiero tomar al analista, al hombre de la encuesta, al que... Porque, pues es verdad, po. ¿Cómo pega esto? ¿Cómo golpea esto? Tú algo cuando entraste dijiste esto va a traer consecuencias. ¿Va a traer consecuencias el fin de semana? Sí, a ver, los que nos dedicamos como a mirar números, a mirar encuestas, etcétera, 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 estamos viendo que hay entre un 10, un 12%, un 15% de la población que está definiendo su voto en la última semana. Y es por una razón muy lógica, porque es gente que es absolutamente desimplicada de los procesos políticos. Por millones de razones, la gente que no votaba con el voto voluntario, etcétera, etcétera. Y esa persona define en la recta final cierto nivel de comportamiento. Tal como para el primer plebiscito de salida, la bandera del traste de la señorita de Valparaíso significó 5 o 6 puntos que no estaban medidos en ninguna encuesta a favor del rechazo. Esto probablemente también va a golpear 5 o 6 puntos en la intención de voto de los candidatos de gobierno y obviamente mejorar la performance en candidatos de la oposición, hablemos en niveles generales. Será tan así Y por lo porque tanto, fíjate, yo leía que en la moneda del cálculo que hacían era que sí, que iba a haber un efecto, pero no es que, no sé, alguien que vote a Tomás Bodanovich en Maipú vaya a votar por el general Basaletti por lo que pasó. Sí. O sea, al ser una elección territorial, es una elección que tiene otros códigos más allá de la coyuntura que esté ocurriendo. No, a ver, bueno, es súper buena la pregunta. Yo me refería al 10 o 15% de la población que aún no tiene decidido el voto y que lo decide en la última semana. El resto de las personas que tienen decidido no va a variar su condición de voto. En esa proporción que uno dice, mira, hay un 10 o 15 que define sobre el final, en esa proporción se va a cargar la balanza, obviamente, a los candidatos de oposición y no a los candidatos de gobierno. Ya. Lo que les quiero decir es que no es que Tomás Bodanovich vaya a descender 20 puntos y esos 20 puntos van a ir sobre Basaletti. No. Lo que sí vimos y lo que hemos visto en los últimos estudios que he hecho ahora, en la última semana o en los últimos 10 días, en las campañas que estoy trabajando, es que mejoró la performance en 4 o 5 puntos para varios candidatos de la oposición en la última semana. Javier. Y eso sí es un elemento que hay que tomar en Pero cuenta. me gustaría hacerte una pregunta al respecto. En definitiva, este porcentaje indeciso, ¿no es cierto?, que va a tomar su decisión la última semana, probablemente incluso en la propia urna. Ahora, en este Sí, ratito. ahora. Exacto. ¿Qué tanto mueve la aguja en el resultado final? Porque yo entiendo que también el gobierno está muy preocupado de que estas elecciones finalmente sean, entre comillas, un castigo, sean adversas, salgan triunfantes o perdedores. ¿Qué tanto puede incidir
lo que está ocurriendo. Lo que pasa, bueno, Bárbara, es que en elecciones que están más estrechas, obviamente que 4 o 5 puntos son muy importantes y muy relevantes. ¿Ah? O sea, mueve la aguja. Sí, claro. O sea, yo te quiero decir que en elecciones como Santiago, Ñuñoa, Ñuñoa, que están en elecciones Viña. que están un poco más estrechas, Viña, efectivamente 4 o 5 puntos, perdón, te mueven la aguja. Es importante esa cantidad de votos. Ahora, en otras elecciones en que uno más o menos dice, mira, el resultado está establecido, ¿ah? No sé, Jaime Belolio en Providencia, por dar tu nombre, Tomás Bodanovich en Maipú, etcétera, etcétera. Claro, puede haber una variación en los porcentajes, pero el resultado no va a cambiar. Yo te diría que en elecciones que está muy estrecha, obviamente la tendencia es que esos 4 o 5 puntos le van a dar mejor performance a elecciones que yo siento que estaban un poco más competitivas. Viña del Mar, hay que ver qué es lo que va a pasar en Valparaíso, Santiago, Puente Alto. Ñuñoa, Puente Alto, etcétera, etcétera. No, yo creo que en Puente Alto estaba un poquito más distanciado hace ya un ratito. Oye, Javier y mi querido Eugenio, yo no tengo las credenciales de ustedes para hacer este tipo de análisis. Yo no tengo, pero- yo no tengo credencial de ni una cosa. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no tengo credencial de una cosa. Usted es la jurista y este es el especialista. Yo, No, pero usted- yo con fortuna hablo, señor. No. Usted es el alma de este programa. Usted es el alma de este programa. No, si me ¿Qué programa pregunta... más negro entonces te Pero, a ver, se tenía que decir. Sí, bueno, se tenía sí. que decir. Y lo dijimos, ya. Claro, Entonces, no, y lo que pasa credenciales, es que- decías tú. Credenciales porque yo he escuchado los últimos días, las últimas 2 semanas, y especialmente la última, ¿no? Que hay muchas personas que frente a estas elecciones está bastante indiferente. En términos tales, incluso con mucha molestia en todo, en la transversalidad del orden político. Y eso se traduce en un voto nulo, en un voto en blanco. Pero también he escuchado que esas mismas personas hoy día dicen, a propósito de estos hechos, ¿sabes qué? No, yo prefiero votar por la oposición, castigar a este gobierno, porque en definitiva esto que ha pasado la última semana, las últimas 2 semanas, me parece impresentable y ha habido un giro. No puedo traspasar los números ni porcentajes, pero sí es una percepción que yo he notado y lo he conversado con personas del entorno. Fíjate, yo he y todo escuchado esa eso. tesis Sí. y esa tesis deriva en el voto del Partido Republicano, que tiene, el Partido Republicano tiene una gran ventaja en esta elección, y es que hasta ahora no ha tenido ejercicio de poder. El Partido Republicano no ha tenido ejercicio de poder, o sea, lo tuvo en el Consejo Constitucional anterior, que fracasó en diciembre del año pasado, pero no ha tenido un ejercicio de gestión. Entonces no tenemos alcaldes republicanos, tenemos pocos concejales republicanos, entonces Tenemos gobernador. tampoco tenemos gobernadores republicanos. Entonces ahora ellos llegan con la fortuna de no tener los problemas que mostró Chile Vamos en los últimos meses, que el caso Cubillo, el caso Hermosilla, y todas esas cosas, y como tiene ahora el oficialismo con el tema del caso Monsalve. Entonces, Sí, bueno. republicano llega como impoluto, y por eso dicen que todas las encuestas dicen que va a ser el gran ganador, al menos concejales. Sí, a ver. Vamos Vamos, Javier, juéguesela, no, juéguesela. vamos primero lo que decía la Bárbara. A ver, Chile no es un país que tenga cultura de voto nulo o de voto blanco. En general nunca Pero igual hemos hay como tenido- 3 millones de votos nulos. Sí, igual es. No, como 8 ¿Ah? millones. Oye, no, 300.000. No tanto. Ya. Es un país que no tenemos Obvio, cultura de voto blanco o de voto nulo. Hubo como un plebiscito que tuvo una cantidad de votos nulos importante. 3 millones de votos sobre el 20 y tanto por ciento del padrón. Sí, puede Ya. ser, sí. En general, no somos un país de cultura de voto nulo o de voto blanco. La gente muchas veces manifiesta, pero enfrentado a la urna, en general en nuestro país siente una responsabilidad de marcar un candidato. Como la primera reflexión. ¿Vas a ver un voto de castigo al gobierno? Sí, porque los gobiernos se paran sobre ciertos ejes. ¿Ya? Este gobierno se paró frente al eje, se paró como ejes estructurales de su gobierno, igualdad, en el fondo, transformación y feminismo. Sin duda. ¿Ya? Esos fueron los El fin de los privilegios. ¿Ya? El fin de los privilegios, etcétera, Claro. etcétera. Esos fueron los ejes estructurantes de este gobierno. Y le pega en un eje que está en la flotación misma de lo que este gobierno propuso siempre, ¿no? Que son los derechos de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad, el fin de los privilegios, etcétera, etcétera. Cuando a ti te golpea en uno de tus ejes estructurantes, ciertamente es más el dolor. A este gobierno la gente podrán haber, pero su fanaticado, la gente que está cercana, no lo votó porque creía que este gobierno iba a ser el gobierno del desarrollo económico, ¿no? Nadie pensó que este gobierno iba a volver a hacer el país crecer al 7%, ninguna de esas cuestiones. Pero en este eje, que es un eje estructurante del gobierno, le pega muy fuertemente. Y por lo tanto, yo ahí
tiendo a pensar, Bárbara, y estás de acuerdo, de que efectivamente va a haber un voto de castigo. Como le digo, creo que va a estar en torno al 4, 5, 6%, que es un voto que decide muy sobre el final. Y obviamente ese es el voto que hay que observar y creo que... Y que podría generar que la moneda vaya para allá. La moneda vaya para acá, sí, efectivamente. Y el gobierno tiene... Yo soy un convencido de que todo candidato del gobierno, estructuralmente del gobierno, va a sacar 31, 32, 33 puntos sin ningún problema. A nivel... que allá iba. Perdón. ¿Quiénes son los grandes ganadores de la... ¿A qué tenemos que ponerle atención? Porque algunos dicen, no, tienes que poner la atención a la cantidad de chilenos gobernados. Por ejemplo, si hay más chilenos gobernados por alcaldes de la derecha o de la oposición, o más alcaldes, o sea, más gente gobernada por alcaldes del oficialismo, ese es un parámetro. Otros son las alcaldías emblemáticas, quien gana Santiago, quien gana Ñuñoa, quien gana Viña, quien gana Valparaíso, que hay que poner atención a esas cosas. ¿A qué tenemos que mirar? A ver, creo que tú ya diste 2 de los 3 elementos. O sea, en realidad son 4. Efectivamente, más chilenos gobernados, o sea, quienes tienen poder sobre las alcaldías más grandes. ¿Ya? Ese es un primer elemento. Segundo elemento, lo que tú dijiste hace un ratito, Euge, votos totales por partido, y eso lo mide la elección de concejales. Y creo que ahí efectivamente el Partido Republicano va a generar en el fondo un muy buen resultado. Una ganancia. Esa es mi impresión, sí, una ganancia y una ganancia sólida. ¿Tenía un estimado? Yo creo que van a dar la lista de concejales del Partido Republicano entre los 14 y 15. Ya, es bastante menos de lo que algunos dicen, ¿ah? Sí. Algunos a la discusión hasta un 25%. Sí, no, creo que ahí está muy pasado. Ahora, yo digo 14 y 15 en la base. Claro. En la base, estructural, el desde. Después, en el fondo, el tercer elemento, bien tú lo decías, cantidad de comunas o cantidad de alcaldes electos. ¿Ya? Y el cuarto elemento que yo me gustaría agregar es cuántos alcaldes del gobierno salen o dejan su cargo, que van a perder, que es posible que pierdan. Y ahí es donde creo que va a haber un elemento también interesante, porque claro, cuando uno ve en el fondo, claro, comunas más gobernadas, pero si efectivamente el Frente Amplio y el gobierno pierden, por ejemplo Ñuñoa, que es una comuna que la sentían, por ejemplo Santiago, por ejemplo otras comunas muy grandes que quizás no son tan sexy, San Bernardo, una comuna casi con 280.000 electores, es una comuna brutalmente grande. Y otras más, creo que ese también va a ser un factor que va a haber que considerar. Y tendería a pensar que ahí a la oposición le va a ir bien, a pesar de muchas elecciones en donde fue fraccionada. Concepción. Y el quinto elemento, gobernadores regionales. Creo que hay que ver cuántos van a pasar la segunda vuelta y cómo se va a comportar. ¿Qué es ese punto? Barbarita, por favor. No, es que yo quisiera hacerle a usted, y perdóname, mi querido, porque usted aquí es el dueño de casa. No, por supuesto, tengo una no. pregunta para los dos. A ver. Para los dos. La primera, especialmente aquí para mi querido Javier, y es que, ¿qué tanto incide un cambio de gabinete a estas alturas? Y lo pregunto como ciudadano. Porque la verdad es que uno hasta ahora diría, bueno, un cambio de gabinete ¿para qué? Si el gobierno, increíble, pero nosotros en Chile tenemos esta mala cultura de que falta un año y un poco más de gobierno y ya es como que se bajó la cortina, ¿no? Sí. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿qué tanto efecto tiene? Y luego la segunda, quizás más para Eugenio, ¿qué crees tú que podría pasar también a nivel comunicacional, más que una eventual, una inminente formalización o una vez que se formalice a Manuel Monsalve? Yo creo que ¿Qué efecto va a tener? intentado patear. ¿Qué efecto? Yo creo que ya no fue. O sea, no, ya no fue probablemente. Ya no fue. Pero ¿qué va a pasar? Porque eso va a ser igual. Eso va a ocurrir Yo creo, igual. Yo soy de los que ¿Qué creen, va a pasar? y no sé si Javier, aquí va a pasar la pelota a Javier, nos quedan como 3 minutos, Dale. que la situación de Monsalve no va a pegar en esta elección, pero sí eventualmente podría pegar en los balotajes de gobernadores regionales el 24 de noviembre. Interesante. Porque allí podría generarse un clima plebiscitario al gobierno. O sea, aquellos que son candidatos pro gobierno o que son candidatos oficialistas podrían verse perjudicados en esa dicotomía de elegir entre el gobierno Boric y la oposición, ¿o no? Mira, a ver, sí, yo creo, Bárbara, que me cuelgo de lo último para llegar a lo anterior. Dale. Creo que la decisión del gobierno es una decisión difícil. Yo de verdad... Tú puedes morir de una puñalada o puedes morir por desangramiento. Creo que el hecho de que no hayan formalizado rápido a Monsalve, lo único que hace es tener especulaciones e información nueva todos los días. O sea, yo hubiera tratado de cortar que Monsalve hubiera quedado detenido rápidamente
compadre. Seguir responda con la nada, tesis de la culpa ¿cachai? es de él, no sé quién ¿Cachai? es. Bueno, claro, en el fondo háganse ustedes cargo de este problema, porque lo que está pasando es que efectivamente sale la información dada por Bio Bio, sale la declaración de la abogada defensora diciendo que efectivamente... Y perdón, brevemente, y además se compara mucho con el caso Valdivia, No, claro, que también le juegan contra. se compara mucho, pero claro, Valdivia ya estuvo detenido. Ayer se hizo cobertura, pero hemos seguido con Monsalve, ¿cachai o no? Ya Valdivia como que pasó en esta vorágine de cosas, en el fondo, de que las noticias en este país duran 2 o 3 días. Entonces, claro, va a seguir Valdivia, pero lo que le quiero decir es que volvimos a Monsalve. ¿Por qué? Porque este desangramiento es una cosa hoy día, otra cosa mañana, otra cosa pasado, 2 cosas pasado mañana. Entonces, toda esa situación es muy desangrante. Y respecto a lo primero que preguntaba ahorita, perdón, que no lo recuerdo. La formalización de Monsalve, si esto podía... No, sí, No, lo primero era qué tan efectivo, El qué cambio de tanto gabinete. se puede esperar con un cambio de No, mira, gabinete. los cambios de gabinete son simbólicos, son señales políticas, son señales de cambio. El presidente tenía que hacerlo igual, porque eventualmente salen muchos ministros y subsecretarios que van a ser candidatos, o varios, no muchos, o varios, pero es una señal política. Normalmente los gobiernos siempre como que suben su aprobación un poco después de cambio de gabinete, pero no tiene un efecto mayor. Pero lo que pasa, en ningún Javier, caso. que te lo pregunto, porque hoy día la ciudadanía, me incluyo, todos estamos preocupados por los altos índices de delincuencia, por la situación de inseguridad que se vive en el país. Entonces uno esperaría de que este gobierno ha recogido en los últimos meses, ¿no?, esta bandera de la lucha contra el crimen organizado, y se esperaría también de que esto tuviera algún tipo de efecto, que se impulsara la agenda legislativa, que en definitiva tuviese algún poquito más de margen de maniobra y más acción. Yo creo que este gobierno se terminó de acabar con el caso Monsalve. Esa es mi Perfecto. impresión, y creo que va a flotar en lo que le queda. Hay Bueno, que decirlo. Bueno, lo cierto es que Yo tenía que decirlo. la situación va a quedar así. Vamos a ver qué O se ocurre. tenía Seguramente que el próximo viernes vamos a hacer un análisis largo de las consecuencias, no solamente de este caso, sino también de lo que va a dejar las elecciones que vamos a tener este fin de semana. No se les olvide que votar es obligatorio, que tiene multa. Así que vaya a votar, vaya a manifestar su preferencia a la Cámara Secreta y en Debocito, leí en la urna. ¿Dónde como votó usted? introducción. Voto acá en Las Condes. Ah, perfecto. Voto acá en Las ¿Tú, Condes. Bárbara? También. Donde tengo una También. confusión que ni te explico. ¿eh? Ya. Ya te Yo explicaré. estoy haciendo ejercicios para empezar a Se ver nota que cómo... usted hace ejercicio. Se Se nota nota que mucho que usted usted No, hace hace ejercicio. pero- y que nosotros dos no Y hacemos que nosotros ejercicio. no hacemos Pero ejercicio. mi ejercicio tiene que ver con la cantidad lo grande que son los votos. Porque la una sábana cantidad y de todo eso. candidatos, una sábana. Bárbara entonces, Salinas, ha sido un cosas placer tenerte en Se Tenía que Decir. Javier Pérez, su casa cuando quiera. Y Muchas nosotros nos gracias encontramos por la el próximo invitación, viernes querido. y vean este programa en nuestro canal de YouTube todas las veces que ustedes quieran. Que les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao, chao.